del pueblo y no de organizaciones supranacionales que tienen sus propios intereses y que jamás van a coincidir con los intereses de la gente corriente y normal que trabaja en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, que conduce un coche de gasolina o que cada vez paga más dinero en las facturas de la luz. Toda esta gente es víctima del fanatismo climático que desde Vox denunciamos desde la aprobación de ese Acuerdo de París, y que no es más que una declaración de guerra por escrito a nuestra soberanía energética y también alimentaria, a nuestra prosperidad, a nuestra industria y a nuestra libertad, que va ligada a acciones tan cotidianas como conducir un coche o encender la luz. En la práctica, el Acuerdo de París se ha traducido en ese Pacto Verde Europeo que ha resultado ser un lastre para nuestra productividad, para la competitividad de España y de Europa, un continente al que los burócratas se han convertido en un sonámbulo que camina hacia el precipicio. Bajo este paraguas verde, el Congreso aprobó en el año 2021 la Ley de Cambio Climático, a la que únicamente Vox se opuso. Y votamos en contra porque, entre otras razones, prohíbe tanto la explotación como la exploración de nuestros propios recursos naturales, que no es un tiro en el pie de los políticos que la aprobaron y que normalmente no van a sufrir las consecuencias de este tipo de normas que promulgan para otros, sino que es un ataque consciente a nuestra economía y a nuestra prosperidad. Por desgracia, el Partido Popular y el Partido Socialista comparten el fanatismo climático. Y el último ejemplo de ello es Moreno Bonilla, en Andalucía, que va a talar 100.000 olivos en Jaén para poner en su lugar megaplantas solares. No cabe mayor puñalada al campo andaluz. Por cierto, el mismo Moreno Bonilla que oferta, a través del Servicio Andaluz de Empleo, puestos de albañilería donde se exige el marroquí, una tierra que suma casi 650.000 parados. En realidad, nada de esto nos sorprende, porque el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos en Bruselas. Mientras el Partido Popular Europeo votó a favor de Teresa Rivera en la Comisión Europea, habida cuenta de la escasa capacidad de influencia del Partido Popular español para convencer a los propios de que era una verdadera temeridad, el PSOE votó a von der Leyen, jefa de todos ellos, como presidenta. De manera que nosotros exigimos al Gobierno y a la Unión Europea que abandone todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés nacional, como es el caso. Y el Acuerdo de París es lesivo en la medida en que el objetivo de reducción de emisiones y de transición energética imponen costes directos e indirectos para las familias y para las empresas, especialmente aquellas basadas en combustibles fósiles, lo que ha puesto en riesgo miles de empleos y amenaza la competitividad de sectores clave como la industria automovilística o la industria electrointensiva. Es por ello que nosotros presentamos estas iniciativas para pedir tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea el abandono de todos esos acuerdos que, como digo, son sumamente lesivos para España. Y, en segundo lugar, ya sabe que anunciamos ayer la presentación de una querella por malversación contra el Gobierno por el decreto trampa aprobado un día antes de la Navidad, en el que se ocultó la enésima cesión al separatismo dentro de distintas medidas económicas. En esta ocasión, el Gobierno utilizó el decreto ley para beneficiar al Partido Nacionalista Vasco, entregándole un palacete en París que pertenece al Estado. Un regalo millonario sufragado por los trabajadores españoles, a quienes trabajan cada día para acabar con nuestra nación por medio del fraude. Porque este decreto ley, que incluía la revalorización de las pensiones, no pretendía otra cosa que obligar a las fuerzas parlamentarias a aceptar esta transacción absolutamente vergonzosa. Es más, esta operación no es más que otra jugarreta para dopar al PNV vía financiación, ya que el decreto ley aprobado determina que el Instituto Cervantes, que es el actual inquilino, podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre del año 2030, siempre y cuando pague el alquiler del palacete ubicado en el centro de París al partido de Sabino Arana. Por este motivo, hoy hemos registrado una iniciativa en el Congreso y en el Senado en la que exigimos que la titularidad del palacete de París continúe formando parte del patrimonio de la Administración General del Estado. Creemos que el delito se ha consumado con la transmisión del palacete
pero como no se ha aprobado el Real Decreto, el Estado debe proceder a la inmediata recuperación de ese inmueble que pertenece a todos los españoles. Una vez más, el Gobierno se salta la ley para beneficiar a sus socios separatistas, que son quienes les mantienen en el poder. Un Gobierno al que no se le puede dar oxígeno ni se le puede facilitar, ni directa ni indirectamente, que continúe al frente del poder en España. Y sin más, quedo a vuestra disposición. Buenos días, portavoz, ¿qué tal? Yo le quería preguntar en relación a las declaraciones que ha ofrecido Macarena Olona en Es Radio, abogando por una tercera pata, es decir, un tercer partido que se aglutine en el bloque de la derecha. ¿A Vox qué le parecería esa opción? Y luego también le quería pedir una valoración sobre la información que ha publicado El Confidencial sobre la mujer de Santiago Abascal, que al parecer habría cobrado más de 60.000 euros al año por parte del Grupo de Comunicación Intereconomía vinculado con Vox. Gracias. Es que no entiendo muy bien dónde está la noticia, en eso último que usted me pregunta. O sea, quiero decir, ¿la noticia cuál es? Porque hasta donde yo sé, es una profesional licenciada con una trayectoria profesional que trabaja y es contratada por una empresa privada para ejercer labores propias de su profesión. La noticia sería que le montaran una cátedra sin tener la habilitación para ello, o que la contratase una diputación sin estar habilitada para ejercer esas labores, con lo cual, sinceramente, no entiendo dónde está la noticia. En cuanto a lo otro que usted me preguntaba, yo estaba aquí trabajando, preparando esta rueda de prensa para estar aquí con ustedes y yo no tengo nada que comentar. Yo creo que mi trabajo consiste en trasladarles a ustedes la acción de Vox, en todo caso, opinar sobre lo que hacen otros partidos políticos y sobre lo que hace este Gobierno y que está afectando a los españoles, y yo no tengo nada que comentar al respecto. Yo creo que Vox está demostrando que es una alternativa. En el año 2024 hubo distintas citas electorales. En todas ellas Vox creció en su intención de voto, creció en el porcentaje de voto. Vox lidera actualmente un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Y ha sido esa fidelidad al proyecto, a nuestro programa y a los españoles que han confiado en nosotros los que hacen que Vox se consolide, tal y como los hechos están demostrando, en una alternativa total, frontal y absoluta contra este Gobierno, que no solamente ejerce una oposición, sino que tenemos una alternativa, la presentamos, cada vez más apoyada por más españoles, y eso es lo que le puedo decir. Lucía González, Antena 3. Yo le quería preguntar por una decisión que acabamos de conocer. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales que pedía anular el nombramiento del Fiscal General del Estado. Le quería pedir una valoración. Gracias. Bueno, yo creo que es absolutamente escandaloso que a día de hoy el Fiscal General del Estado siga siéndolo. Tenía que haber dimitido en el primer momento en el que se dio a conocer todas estas irregularidades que tienen como principales inculpados al Fiscal General del Estado, que ha actuado como abogado particular del Gobierno de Sánchez, y por lo tanto no solamente tenía que haber dimitido a él, también tenía que haber dimitido quien lo colocó ahí y, por supuesto, este Gobierno, que no duda ni un segundo en utilizar las instituciones que son de todos los españoles para beneficiarse a sí mismo y arremeter contra todos aquellos que les son incómodos. Con lo cual, lo único que nosotros tenemos que decir al respecto es que el Fiscal General del Estado tiene que dimitir, que nosotros así lo exigimos, que tiene que dimitir este Gobierno, y que si no piensan hacerlo, como es lo que va a ocurrir, y no quieren responder en el Congreso de los Diputados a las preguntas que nosotros le hacemos, ni quieren dar cuenta a los españoles, pues tendrán que hacerlo delante de un juez sentado en un banquillo, que es lo que pretende Vox, personado en todas las causas abiertas en torno a la corrupción de este Gobierno. Y, por supuesto, nos preocupa y pedimos que el Gobierno de España deje trabajar a los jueces en libertad y que puedan ejercer su profesión con independencia y alejados de la injerencia de este Gobierno, que es lo único que piden los jueces. Insultado diariamente por este Gobierno, también desde la tribuna del Congreso, algo absolutamente inadmisible. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y lo que nosotros pedimos. Bueno, creo que estaba antes Macarena, Sí, yo le quería preguntar, tanto PP como Junts están planteando cambiar su voto y votar sí si viene troceado el decreto ómnibus. ¿Qué haría Vox? ¿Cambiaría su voto si viene solamente un decreto con la subida de las pensiones o las ayudas al transporte o a la DANA? Gracias. Vox quiere
aumentar las pensiones a los pensionistas, evidentemente, todo lo que haga falta, porque no es un regalo, las pensiones son un derecho que se han ganado muchísimos españoles. ¿Queremos ayudar a los valencianos? Evidentemente, todo lo que haga falta. Lo que no vamos a hacer es facilitar ni allanar el camino para que este Gobierno permanezca al frente del poder. Es decir, si vamos a hacer oposición, hay que hacer una oposición total y frontal. Si el Partido Popular no quiere hacerlo y prefiere entenderse con los socios separatistas que sustentan a este Gobierno, nosotros no creemos que eso sea lo que demandan los españoles. Que lo digan. Nosotros, desde luego, no vamos a participar en facilitar el camino al Gobierno para que permanezca ni un día más. Sobre todo porque es el Gobierno que ha puesto en riesgo la viabilidad del sistema de las pensiones con sus políticas económicas y sociales. No ahora, durante muchísimos años, el Partido Popular también. Los dos son culpables de que hoy tengamos un sistema de pensiones absolutamente quebrado y que nuestros jóvenes en España no puedan, a día de hoy, pensar en que van a tener una pensión digna el día de mañana. Con lo cual, de nada sirve cambiar los políticos si no se cambian las políticas. Nosotros estamos por hacer una oposición total y frontal y esa es nuestra intención y eso es lo que vamos a hacer efectivamente. Si el Partido Popular no lo quiere hacer, pues el Partido Popular se tendrá que aclarar, eso se lo tendrán que preguntar ustedes, pero desde luego no creo que la mejor opción para los españoles sea ir de la mano de quienes han dado un golpe de Estado y quienes se dedican a chantajear utilizando como rehenes al pueblo español. O sea, que si he entendido bien, ustedes en todo caso, aunque el Partido Socialista al final ceda en el sentido de separar el decreto por tema, la pensión, la dana y otros temas, ustedes en todo caso votarían no. ¿Eso es lo que han dicho? Es que comentar algo que no ha ocurrido todavía me parece que es contribuir a un relato para blanquear de alguna manera a un Gobierno, como si al Gobierno le hubieran obligado a traer en un mismo decreto las pensiones con las cesiones al PNV. Al Gobierno nadie le ha obligado a hacer eso, lo hace porque quiere, con lo cual dudamos muchísimo que en algún momento le vaya a preocupar revalorizar las pensiones de verdad cuando el Gobierno los está utilizando a los pensionistas, a los jóvenes, a las víctimas de Valencia. Los está utilizando como rehenes para colar en los decretos donde van esas supuestas ayudas cesiones a los separatistas, para obligarnos a los partidos que formamos la oposición a legitimarle y a votar a favor de todas esas cesiones. Entonces eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Oposición total y frontal significa oposición total y frontal. Nosotros no vamos a allanar en ningún momento, ni directa ni indirectamente, el camino para que este Gobierno siga al frente del poder en España. Muchísimas gracias.